Buenos días. Muchas gracias por la invitación a presentar nuestro proyecto LuxQuanta. El título de mi presentación es Criptografía cuántica en redes metropolitanas y LuxQuanta es una empresa que se fundó en 2021 como un spin-off del ICFO y desde sus inicios hemos estado muy cercanos a la Generalitat y también trabajando con el CTTI en diferentes casos de uso. Y es una empresa que se enfoca en un tema en particular que es las comunicaciones cuánticas. Y es un tema muy importante en soberanía, la ciberseguridad es un tema crítico y las tecnologías cuánticas, que son tecnologías emergentes, entregan una oportunidad única para tener una seguridad de alguna forma permanente, que no dependa de matemáticas o que no dependa de alguna capacidad que desarrolle un adversario, como voy a presentar ahora. LuxQuanta es una empresa que salió del ICFO en Castelldefels. Llevamos ya 5 años como empresa, pero el proyecto se ha iniciado hace más de 10 años con diferentes desarrollos tecnológicos en el ICFO. La empezamos en el 2021, ya somos una empresa de 50 personas. Recientemente nos hemos mudado, incluso estamos muy cerca de aquí. Y ahora voy a empezar a presentar el proyecto desde la motivación de las comunicaciones cuánticas. Como sabrán, la física cuántica y los diferentes desarrollos que han ocurrido en los últimos años en física cuántica se han enfocado en diferentes áreas. Una es la comunicación, también está la computación cuántica, también está el sensing cuántico, y todo se basa en el mismo principio, en la manipulación de partículas cuánticas para poder aprovechar alguna propiedad que tienen. En nuestro caso son los fotones, que son partículas de luz. Cuando uno tiene una luz, como un láser o cualquier luz al fin y al cabo, y uno la atenúa, ya empieza a trabajar con fotones, con partículas cuánticas, y ahí las propiedades de la física cuántica empiezan a aparecer. Lo mismo pasa con los átomos cuando se trabaja en computación cuántica. Cuando ya empieza a manipular átomos únicos, ya aparecen las propiedades de la física cuántica que uno puede usar para alguna aplicación en concreto. En nuestro caso es la comunicación cuántica. ¿Y a qué viene esta necesidad de usar física cuántica para poder proteger nuestras comunicaciones? Viene en un problema de seguridad que existe con la criptografía que usamos actualmente. Criptografía es la ciencia de cifrar mensajes. Cuando queremos comunicar algo de forma secreta, tiene que estar cifrado. Eso ocurre en empresas, pero también en personas. Y es muy importante que ese mecanismo de cifrado sea robusto y no se pueda atacar. ¿Cómo lo hacemos actualmente? Usamos matemática. Existen algoritmos matemáticos que se han usado por muchos años, digamos por 30 años, donde se basan en funciones matemáticas para generar claves criptográficas. Estas funciones matemáticas generan claves que dependen de que ese algoritmo matemático en el cual se generan estas claves no se pueda romper. Y para eso utiliza ciertas funciones matemáticas. Por ejemplo, la más común es usar la factorización de números primos. Si uno tiene un número primo muy grande, es muy complicado con un computador clásico, con un computador estándar o con un supercomputador, factorizar ese número primo. Pero si uno tiene uno de los factores, es muy fácil obtener la multiplicación de 2 y obtener el resultado final. Entonces, esas funciones que funcionan bien en una dirección y muy mal en otras, son las que se usan para criptografía actual. Por eso se basa en que no sabemos con un ordenador cómo tener un número primo muy grande, cómo factorizarlo. Porque si pudiésemos hacer eso, podríamos encontrar estas claves secretas que se generan para cifrar cualquier comunicación. ¿Qué está pasando ahora? La computación cuántica. La computación cuántica es un tema extremadamente importante ahora, con muchas empresas, incluso locales como Kilimanjaro, desarrollando este tipo de tecnologías. Y la computación cuántica, a pesar de que está en una fase de crecimiento y todavía no existe un ordenador cuántico que pueda llevar a cabo aplicaciones de gran escala, se está construyendo y puede estar en los próximos 10 años. Se ha demostrado teóricamente en los años 90 que existe un algoritmo llamado el algoritmo de Shor que puede factorizar números primos de forma muy eficiente. Está demostrado teóricamente, sin embargo, ese ordenador cuántico que pueda correr este algoritmo no existe aún, pero se espera que exista dentro de las próximas décadas. ¿Qué pasaría cuando se tenga ese ordenador cuántico? La criptografía que usamos actualmente, basado en estos problemas matemáticos, va a ser vulnerable. Y este es un problema que se conoce mundialmente y ya los diferentes gobiernos están trabajando en posibles soluciones para este problema. Porque realmente no importa que este ordenador cuántico no exista ahora. Lo que pasa con los datos que queremos mantener seguros es que depende cuánto tiempo
quieres mantenerlos seguros. Si tenemos datos que queremos que estén seguros por 20 años, alguien podría estar observando estos datos ahora y esperar 10 años más cuando se tenga un ordenador cuántico para obtener la información. Entonces es un problema ahora, no es un problema que viene cuando se tenga un ordenador cuántico. Esto es un poco lo que refleja esa idea de que hay que trabajar ahora en proteger las comunicaciones. Harvest now, decrypt later. Significa eso, que un atacante puede estar juntando información de las comunicaciones para luego poder descifrarla. Y por supuesto, desplegar nuevas tecnologías para solucionar este problema toma tiempo. Hay que migrar la infraestructura, hay que instalar equipos, cambiar algoritmos. Todo eso toma años. Entonces, si es que es tiempo que toma, más el tiempo que los datos tienen que estar seguros, termina siendo mayor que el tiempo que tendremos un ordenador cuántico, ya estamos en un problema. En la solución a este problema existen dos tecnologías. Una es la criptografía postcuántica o PQC. Es una evolución natural de lo que se tiene ahora. Sabemos de algoritmos matemáticos como la factorización de números primos que un ordenador cuántico puede resolver. Pero existen otros algoritmos matemáticos, curvas elípticas, funciones hashing o de corrección de errores, para las cuales todavía no sabemos cómo un ordenador cuántico o clásico, un ordenador puede resolver. Entonces la comunidad criptográfica lo que ha estado haciendo ha sido desarrollar nuevos algoritmos matemáticos. Estos algoritmos matemáticos siguen siendo matemáticos y siguen basándose en que no sabemos cómo resolverlos. Esta gráfica lo muestra muy bien. Nosotros lo que usamos ahora es RSA, que es la factorización de números primos. Cada cierto número de años la computación se vuelve más poderosa, por lo tanto hay que aumentar el tamaño de las claves de RSA. Partían siendo 100 bits, ahora son 2000 bits. Y así se ve en esa gráfica, la línea amarilla, que cada cierto tiempo con un nuevo algoritmo o nuevas capacidades computacionales se aumenta el tamaño de la clave, pero llega un momento con el ordenador cuántico que esto ya no se puede seguir haciendo, porque el algoritmo ya es eficiente. Los algoritmos de ordenadores clásicos escalan muy mal, aumenta el tamaño de la clave y ya cambia un orden de magnitud la potencia que necesitas. Eso no pasa con ordenadores cuánticos. ¿Qué pasa con la criptografía postcuántica, con nuevos algoritmos? Volvemos a lo que estábamos antes, de que cada cierto tiempo vamos a tener que actualizar el algoritmo o la longitud de la clave sin tener certeza que ocurra algo como un ordenador cuántico o clásico o nuevos algoritmos que rompan esa seguridad. ¿Qué hacemos nosotros? Quantum Key Distribution. Quantum Key Distribution o criptografía cuántica o distribución cuántica de claves es completamente diferente a usar matemática. Es usar física, intercambio de fotones, para generar claves criptográficas. ¿Qué pasa con estas claves generadas por métodos físicos que no se pueden hackear? Se ve aquí la línea de criptografía cuántica. Es una línea plana. Es decir, no importa qué capacidad criptográfica se desarrolle en el futuro, no importa si hay ordenadores cuánticos o ordenadores clásicos. La física cuántica permite que la seguridad de las claves venga de primeros principios naturales, no de algoritmos matemáticos. Para entender un poco cómo funciona la criptografía cuántica, pensemos en una red de telecomunicación. Tenemos que conectar dos edificios que se quieren comunicar y esos edificios tienen que tener una clave para cifrar la información. Cambiamos un poco el paradigma. En lugar de pensar en matemática, pensamos en telecomunicaciones. En equipos de telecomunicaciones, como las cajas que se ven aquí, donde uno tiene un transmisor y un receptor. El transmisor prepara señales cuánticas, es decir, prepara fotones, uno tras uno los envía por el canal, y el transmisor le codifica cierta información en estos fotones, basado en un protocolo de criptografía cuántica. Entonces, estos fotones van por el canal y luego el receptor es un receptor muy sensible que puede ser capaz de medir la información que está en cada fotón. ¿Qué pasa ahí? A partir de esos fotones y esas medidas, yo puedo sacar claves secretas. ¿Qué pasa si un adversario empieza a manipular el canal para obtener la información de la clave y medir estos fotones? Hay un principio de la física cuántica que también se ocupa básicamente en todas las tecnologías cuánticas, que es el principio de superposición, que también se relaciona con la incerteza, principio de incertidumbre. Si un atacante mide un fotón, lo modifica.
Eso es una propiedad cuántica. No se puede medir un fotón no se puede obtener información de una partícula cuántica sin modificar su estado. No existe una forma de un atacante pueda hacer eso. Si lo modifica el fotón, el transmisor y el receptor, mediante un análisis de ruidos del sistema, puede saber que existió un adversario en el canal. No hay algoritmo matemático detrás, simplemente porque la física cuántica no permite hacer una medida sin modificar el estado. Eso es cómo funcionan muchas tecnologías, pero particularmente en esta, la aplicación es ciberseguridad, donde no puedo obtener información sin revelar la presencia de un intruso a las partes que se están comunicando. Por supuesto que esto cambia el paradigma. Tenemos que hacer hardware ahora, tenemos que hacer hardware con fotónica. Dentro de estas cajas hay láseres, detectores, elementos para manipular la luz y para medir fotones. Y luego esto tiene que operar en la fibra óptica. Esto operan enlaces de fibra óptica. Esos enlaces de fibra óptica ahora utilizan datos también, se utilizan datos para nuestras comunicaciones corren en fibra óptica. Nosotros hemos desarrollado una tecnología en particular, que es el proyecto de LuxQuanta, que hace que esto sea completamente compatible con las telecomunicaciones actuales. Es decir, estos sistemas usan solo componentes de telecomunicaciones y se pueden desplegar en las fibras ópticas donde ya existen datos. Es decir, una tecnología robusta que si hay datos en la misma fibra óptica, las señales cuánticas no se ven afectadas, lo cual es extremadamente importante, porque si tuviésemos que pensar en desarrollar redes de telecomunicación ad hoc para comunicaciones cuánticas, sería extremadamente caro. En este caso, esto se integra como un dispositivo más en la red. Luego, estos equipos generan claves de forma constante y esas claves ya se utilizan como se utilizan actualmente claves, a través de cifradores, gestores de claves y luego ya va a capas de aplicación. Por lo tanto, toda la red es transparente, es decir, se agrega este elemento y luego las claves se entregan a la red para poder ser usadas en cualquier tipo de aplicaciones. Relacionado con el producto, tenemos la segunda generación de nuestro producto que le hemos llamado NovaLQ. Este producto ha sido ya desplegado en más de 12 países, más de 40 unidades hemos desarrollado ya y hemos entregado. Y realmente LuxQuanta ahora es un referente en criptografía cuántica en Europa. Principalmente esta tecnología es la primera versión de comunicaciones cuánticas que se basa en esta tecnología que es compatible con redes de telecomunicación. El nombre de eso es Continuous Variable QKD. Principalmente se basa en tecnologías coherentes de telecomunicaciones y no utiliza detectores de fotones, que son dispositivos que operan a muy baja temperatura. Ese fue el cambio fundamental de esta tecnología para hacerla compatible. Y un poco en nuestro roadmap, realmente esto empezó con el primer prototipo que hicimos, que este salió entre el ICFO y los primeros años de LuxQuanta cuando éramos muy pocos, que es el prototipo que está aquí, que lo hemos demostrado en la imagen de la izquierda, que lo empezamos a demostrar en pilotos y entregar en algunos casos muy puntuales. No era un producto aún, empezó a ser desplegado como piloto. Ya en febrero del 2025 hicimos nuestro producto ya que está pensado para correr en producción, donde no solo es importante los temas fotónicos y cuánticos en un producto de este tipo, también todo el tema de seguridad, de software, de implementación correcta. Hay un cambio importante entre lo que podría ser un laboratorio de investigación, que lo hicimos algo muy funcional y muy interesante desde el punto de vista de interoperabilidad y de validación, a llegar a un producto donde el equipo tuvo que crecer en más de 25 personas del equipo técnico para poder cubrir las diferentes capas que tiene un producto, desde la interfase, desde la seguridad física, el hardware, la cadena de suministros. Y el tema ahí es muy importante también el tema de soberanía. Esto lo hacemos aquí en Barcelona, estos dispositivos usamos componentes que tengamos un completo control dentro de lo posible, sobre todo en componentes fotónicos usamos componentes europeos. Trabajamos con una empresa hermana de alguna forma que es QSight, que también es un spin-off del ICFO, que ellos hacen generadores aleatorios cuánticos, que es un componente de este sistema. Es muy importante mantener el control de todo lo que tiene que ver con este producto y la fabricación también. Y este producto realmente es una mejora importante con el anterior, principalmente en la distancia que pueden estar separados el transmisor y un receptor en una network. Llegamos a 100 kilómetros y seguimos avanzando con la investigación en poder extender eso. Y el futuro, que es lo que hemos estado trabajando, que esperamos en 2 años tener ya un prototipo funcional,
es la fotónica integrada. Desde el inicio hemos paralelizado el trabajo en producto a la integración fotónica, es decir, hacer chips fotónicos que integren los componentes que están dentro de esta caja. Ya tenemos prototipos funcionales, tenemos demostradores, no tenemos un producto aún, pero estamos trabajando en poder llegar a esto al mismo nivel de seguridad y de producción y de industrialización que se tiene en el producto de segunda generación. Es muy importante la escalabilidad de esta tecnología. La fotónica integrada es una tecnología que Europa y también localmente se está apostando mucho. Se están creando foundries, se están creando capacidades de packaging y se está creando mucha infraestructura de fotónica integrada y nosotros vamos a utilizar esa infraestructura para generar circuitos fotónicos que sean lo suficientemente maduros y que se puedan fabricar en escala, y eso permitirá bajar costes de producción, es decir, dividir por 4 el coste de producción, pero también aumentar la escalabilidad y el volumen y poder desplegar de esto en todas las redes metropolitanas que necesiten este tipo de seguridad. Por ejemplo, cualquier tipo de comunicaciones de gobierno, de hospitales o de infraestructura crítica necesita estos niveles de seguridad. Y por recordar también que esto empezó en ICFO. El 2021, la primera demostración que hicimos de esta tecnología fue una comunicación que se hizo entre aquí, el CETITI y el ICFO. Fue parte de un proyecto que hicimos la primera comunicación cuántica entre 2 edificios en Barcelona, y esto de alguna forma entregó el empuje inicial para poder empezar con este proyecto. Toda la visibilidad que trajo esta colaboración y este despliegue real de un prototipo de algo que no existía, de algo que se estaba haciendo en el laboratorio, fue lo que realmente empujó este proyecto. Se hizo una conferencia y una demostración en vivo en ese tiempo. Y luego hemos seguido en este camino de tratar de promover esta tecnología por el valor que tienen las seguridades. Hemos trabajado en muchas pruebas de concepto con centros de datos, con hospitales, con diferentes ministerios también, bancos también. Hemos hecho pruebas con el Santander, con la Caixa, con diferentes tipos de organizaciones, con diferentes casos de uso. Y hemos estado bastante ocupados con tratar de que las personas entiendan esta tecnología. Ya es conocida. Europa, de hecho, está promoviendo su despliegue a través de proyectos grandes en Europa. Y es importante también llegar al usuario final y que entiendan cómo se puede desplegar esto en su infraestructura. Un caso particular es el de un hospital que hicimos en Madrid con Vitas, que ha sido bastante interesante porque nos dio mucha visibilidad porque fue hecho en conjunto con Telefónica. Y Telefónica lo presentó aquí en el Mobile World Congress y nos trajo bastante empuje en hacer más pruebas de concepto, en ventas, porque ya se ve que esto se usa en aplicaciones reales y que lo promueva un operador también, y un operador que de alguna forma dice: yo lo voy a desplegar en mi red y yo puedo entregar estas claves como un servicio. Es un modelo de negocio importante para escalar esta tecnología. Otro caso de uso, que es el último que voy a presentar, también es muy interesante porque ha llegado a un nivel bastante más grande, con varios nodos. Es el caso de Malta. Existe una iniciativa europea que es la European Quantum Communication Infrastructure, que se plantea en 5 años más ya tener Europa cubierta por tecnologías QKD. Y dentro de este proyecto, esta iniciativa europea de la Comisión, Malta ha sido de los más rápidos de alguna forma en desplegar nuestra tecnología. Ellos tienen una red pequeña, es un país pequeño, trabajan en coexistencia con clásico y cuántico, y realmente se animaron a desplegar nuestra tecnología porque encajaba perfectamente su red desde los inicios con el piloto que llegaba a poca distancia, y luego la fueron expandiendo. Es un caso importante porque permite ver que, por ejemplo, un país que tiene algunos elementos importantes ya puede estar usando esta tecnología y la está usando en producción. Y finalmente comento la iniciativa europea, que de alguna forma ha sido un apoyo importante a este proyecto, principalmente por ventas de sistemas y también por proyectos para poder madurar más la tecnología. Es la European Quantum Communication Infrastructure, que se plantea una red de infraestructura crítica europea. Para el año 2032 ya se espera tener la primera red desplegada, ya con dispositivos certificados y alineados con los estándares de seguridad que existen en esta infraestructura. Y eso en paralelo se apoya en un proyecto satelital, que es un proyecto que se llama Eagle One, que se espera que este año, a fines de este año, se lance el primer satélite europeo que hace criptografía cuántica.
Estamos en bastantes proyectos europeos, particularmente fotónica integrada, trabajando con las foundries europeas en mejorar sus procesos y que se alineen a nuestra tecnología. También coordinamos bastantes proyectos para madurez de esta tecnología. Y esto es LuxQuanta. Esta es la empresa actualmente, somos 50 personas. Y pues nada, muchas gracias.